Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy lo que vamos a ver es el desarrollo fetal, este periodo del desarrollo. No sé si vieron que les dejé una autoevaluación en el campus, los invito a que si todavía no lo hicieron, antes de continuar viendo la clase, pongan pausa, lo resuelvan. Son 5 preguntas que están basadas en la clase que vimos de desarrollo embrionario, donde rescatamos algunos conceptos que van a ver que están asociados a lo que vamos a ver hoy. Tienen 2 intentos, no tiene nota, ¿sí? Es simplemente para que ustedes puedan rescatar esos conceptos claves que son útiles, digamos, para esta clase, ¿sí? Y también les muestra cómo ustedes van relacionando lo que vieron, ¿sí? Con lo que vamos a ver ahora. Así que nada, si no lo hicieron, pongan pausa, resuélvanlo y vuelven. Bueno, como vimos en la clase anterior, el periodo fetal es el periodo que comprende desde la 8ª semana, ¿sí?, hasta el parto, que puede ser a las 38 semanas o a las 40 semanas, siempre esto dependiendo de cuándo se considere el día cero, ¿cierto? Lo que les muestra este gráfico, ¿sí?, es que la mayor frecuencia del parto, ¿sí?, cuando un embarazo, digamos, llega a término y se produce un parto espontáneo, ocurre aproximadamente a los 266 días de gestación, ¿sí? Los invito a que hagan la cuenta a cuántas semanas corresponde. Lo que les muestro acá en esta imagen es simplemente, ¿sí?, fíjense, de esta línea hacia acá comprende el periodo de desarrollo embrionario, ¿sí?, y de aquí para aquí, ¿sí?, a partir de la 8ª semana, el periodo de desarrollo fetal. Y como pueden ver, la morfología cambia bastante. Fíjense aquí algo de tamaño muy pequeño, ¿sí?, que luego, cuando arranca el desarrollo fetal, ¿sí?, por sobre todo empieza a crecer, ¿sí?, a crecer y a madurar. Y esa es una de las características del periodo fetal. En el periodo de desarrollo embrionario es el periodo de la organogénesis, donde se forman los órganos. Y el periodo fetal, ¿sí?, es donde se produce el crecimiento, ¿sí?, en tamaño y la maduración de esos tejidos y de esos órganos, y además el rápido crecimiento del cuerpo. Lo que les muestro en este gráfico, ¿sí?, son estas dos características del periodo fetal. Fíjense, en la primera parte, ¿sí?, del periodo fetal, que comprende desde la semana 9 hasta la semana 24 más o menos, lo que ocurre es un crecimiento acelerado en cuanto a la longitud, ¿sí? Y en las últimas semanas del periodo fetal, lo que ocurre es un crecimiento acelerado, ¿sí?, del peso. Esto también se los muestro en este gráfico. Fíjense, esta línea, ¿sí?, depende cuán inclinada esté, está haciendo referencia a la pendiente, y fíjense en que esta línea verde, ¿sí?, que está midiendo los milímetros, es decir, la longitud de ese feto, fíjense en cómo tiende como a pararse primero con respecto a la amarilla, ¿sí? Eso significa porque primero, fíjense, en las primeras semanas, ¿sí?, hay un aumento de la longitud de ese feto. Y en cambio, como les muestro, fíjense en acá, la pendiente, acá, en estas zonas donde tiende como a pararse esa curva. Y eso significa que en las últimas semanas de gestación es donde está el crecimiento acelerado del peso. Es como una interpretación de la matemática, ¿no?, que da esta curva. Y por otra parte, también a grandes rasgos, fíjense, una característica, ¿sí?, es que fíjense al finalizar el primer trimestre, ¿sí?, la proporción entre la cabeza y el resto del cuerpo ronda más o menos el 50% cada uno, ¿sí? Fíjense, acá les muestra cómo las heces intestinales están afuera. Y fíjense en cómo a medida que progresa el periodo fetal, fíjense en el 6º mes ya la cabeza es 1/3, ¿sí?, y ya a término la cabeza es 1/4 de la longitud total y tiende a tener, digamos, las proporciones de término, ¿sí?, después de cuando nace.